Buenos días, nosotros somos el equipo número 7 y en este tema vamos a presentar la vagina. El equipo está integrado por Beatriz Cabrera Salvador, Gerardo Tamayo Estrella y su servidor José Emiliano Arredondo Correa. Pasando un poco de la introducción, tenemos de que la vagina es un órgano clave en el sistema reproductor femenino que tiene unas funciones muy fundamentales, tanto el ciclo menstrual como el proceso de parto. Tenemos que su estructura anatómica tiene una forma de cúpula, lo que proporciona una salida del flujo menstrual. Y esto, pues, funciona como para un canal de nacimiento, en este caso de los bebés. Tenemos que su posición y su relación con otros órganos, como el útero, la vejiga y el recto, pues influyen mucho en su capacidad, en su funcionamiento, de adaptarse a distintas sustancias, en este caso como el llenado de la vejiga o el parto. ¿Ok? Ahora, pasando a un poco de su anatomía y de qué es, tenemos que pues es un órgano de la cópula femenina que permite la relación sexual y es un canal a través donde sucede la fecundación y también sale el flujo menstrual, ¿ok? Funciona como un conducto de parto y tenemos el que tiene excretor de flujo menstrual, sirve como la vía de salida de este líquido y sus conexiones anatómicas tenemos que la cavidad vaginal conecta con el útero por su parte superior y se abre en el exterior en el vestíbulo vaginal en la parte inferior. Tenemos de que en su posición y su orientación la vagina se extiende hacia abajo y hacia adelante en un ángulo de 90 grados cuando la vejiga está vacía, pero cuando la vejiga está llena, este ángulo puede aumentar, ¿ok? Ahora, pasando un poco de sus anatomías, tenemos que tiene dos paredes, una anterior y una posterior. La anterior tiene un, una- un diámetro de 7.5 centímetros de largo y la posterior tiene un diámetro de 9 centímetros de largo, ¿ok? Nos decía que en reposo y en un corte transversal, este tiene forma de H con las paredes anterior y posterior siempre en contacto, ¿ok? Y su elasticidad permite una gran dilatación, especialmente en la zona superior, por encima del diafragma pélvico. ¿Ok? Ahora, pasamos un poco a dos puntos muy importantes, que sería el cervix y el fornix. Que el cervix vendría siendo, como le dice aquí, es la parte inferior y estrecha del útero, que se proyecta hacia la vagina, funcionando como una conexión entre ambos órganos. Ok, pues aquí tenemos el útero. Aquí en la imagen lo puede ver. Y estos labios que se ven aquí, que está marcado, se le conoce como cervix. Y en las paredes, hablando un poco de las paredes, tenemos que se le conoce como fornix, que es el espacio que forma el arco que rodea el cervix en su inserción con la vagina. Esta zona es un conjunto de recesos que se le conoce a las paredes. Tenemos anterior, posterior y lateral. ¿Ok? Y pues se le conoce como fornix. En la longitud del cervix tenemos que mide entre 2.5 y 3 centímetros aproximadamente. Ahora, pasamos al himen, que el himen nos comentaba de que el libro la tiene la mayoría de los vírgenes en el orificio vaginal, está parcialmente cerrado por una membrana llamada himen, ¿ok? Y tenemos distintas formas, tanto la anular, la creciente, la cribiforme y imperforado. Que la anular es forma de anillo que rodea el orificio vaginal. La creciente tiene forma de media luna. La cribiforme con múltiples o pequeñas perforaciones. Y imperforado tenemos que es sin abertura y este tiene una intervención quirúrgica para poder permitir el flujo menstrual, porque si no, puede causar daños en este caso a la muchacha o a la mujer que tenga esta forma. Bueno, pasando a lo que sería la estructura de lo que es la vagina, primero tenemos que saber que esta vendría estando compuesta por tres capas. Una capa mucosa, una capa muscular y aparte una capa fibrosa, ¿ok? Empezaremos hablando acerca de lo que es la capa mucosa. Como se puede observar en la segunda imagen, es la parte más prominente, más grande, ¿ok? Y por debajo se encuentra lo que es la capa muscular. Primero tenemos que saber que esta capa mucosa vendría siendo revestida por epitelio escamoso estratificado, ¿ok?
Esta vendría cambiando su apariencia según la etapa del ciclo ovárico de las mujeres o viene igual estando influenciada por diversas hormonas de las mujeres. Se menciona que las frotis vaginales y vesicales ayudan en el diagnóstico temprano del carcinoma del útero. Esta puede presentar diversas rugosidades transversales, ¿ok? Especialmente en la parte inferior, y estas vendrían estando conocidas como crestas o arrugas vaginales, que pueden disminuir con el paso del tiempo, la edad o inclusive después del parto o después de dar a luz, ¿ok? Se menciona que destacan la columna rugosa anterior, que esta vendría siendo conocida como lo que es la pared anterior, y la columna rugosa posterior, mejor conocida como la pared posterior. Por último, se menciona que la carúncula o cresta uteral se encuentra en la columna anterior y es formada por la uretra. Bueno, ahora pasando a hablar acerca de las otras dos capas de lo que vendría siendo la vagina, tenemos lo que es la capa muscular y la capa fibrosa. La capa muscular es la que se encuentra por debajo de lo que vendría siendo la capa mucosa, ¿ok? Y esta diferencia de lo que es la mucosa, esta vendría estando compuesto ya directamente por músculo liso y con fibras principalmente en sentido longitudinal, ¿ok? Algunas de estas fibras musculares se continúan directamente con el útero y aparte está conectada con las fibras del músculo esquelético, ¿ok? Pubococcigio a la altura del diafragma pélvico. Ahora, pasando en lo que vendría siendo la capa fibrosa, esta ya se continúa con la fascia pélvica visceral que rodea la vagina. Vendría conteniendo lo que es plexo venoso importante y aparte una capa serosa que va a recubrir la parte superior de la pared posterior de la vagina. Ahora, pasando en lo que vendría siendo el riego sanguíneo, hay que entender principalmente que esta vendría teniendo una irrigación dada por diversas arterias y aparte un drenaje venoso, ¿ok? Principalmente vamos a hablar acerca de lo que es la irrigación de la vagina, que se menciona que en la parte posterior de esta vendría estando irrigada por diversos ramos de la arteria uterina, que es la que aparece en la imagen que está aquí en la diapositiva, ¿ok? Y bueno, se menciona que la arteria vaginal, que es una arteria que se encuentra por debajo de la arteria uterina, ¿ok? Puede originarse en 2 o 3 ramos de la arteria hipogástrica, que vendría siendo la ilíaca interna, proporcionando ramas hacia adelante y hacia atrás de la vagina, ¿ok? Las ramas pueden unirse en el plano medio y formar dos troncos longitudinales, que estos troncos longitudinales vendrían siendo llamados arterias azigos anteriores y posteriores de la vagina. Y bueno, algunas ramas de las arterias del bulbo del vestíbulo llegan a la parte inferior de la vagina. Ahora, ya por último, pasando a lo que vendría siendo el drenaje venoso, la sangre que la vagina recoge, esta lo vendría siendo en el plexo venoso vaginal, ¿ok? Y este se va a conectar o anastomosa, en este caso, con los plexos tanto uterino y vesical, ¿ok? Ok, yo les voy a explicar un poco sobre el drenaje linfático y la inervación de la vagina, ok. Empezando con el drenaje linfático, tenemos que este se puede dividir en 3 diferentes zonas, empezando con la parte superior de la vagina. En esta tenemos que los vasos linfáticos pasan a lo largo de la arteria uterina y se desembocan hasta los ganglios ilíacos o los ganglios hipogástricos, ¿ok? Ya luego pasando a la porción media de la vagina tenemos que estos se dirigen hacia la arteria vaginal. Y ya por último tenemos la parte vaginal altamente al himen, ¿ok? Esta va hacia los ganglios inguinales superficiales. Y ya pasando hacia su inervación tenemos que la vagina está inervada por el plexo útero-vaginal, que vendría siendo todo eso amarillo que se ve en la imagen. Ok, sin embargo, hay una zona de la vagina que no está inervada por este plexo, sino que está inervada por el nervio pudiendo. Y esta parte vendría siendo la porción más inferior de la vagina. Ok, ahora ya pasando a la exploración de los órganos pélvicos, tenemos dos tipos de exploraciones, ok. Empezaremos con las digitales, que pues básicamente se trata de poner uno o dos dedos sobre la vagina para poder así palparla, ok.
Y ya en la segunda exploración tenemos la bimanuales, ¿ok? En esta se ponen 2 dedos sobre la vagina y el resto de la mano se coloca en la pared abdominal anterior, ok. Esta exploración pues básicamente es para palpar las estructuras pélvicas pues de la vagina.